Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desgranamos todas las noticias del mundo del entretenimiento y las celebridades que nos roban el corazón. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, una verdadera tormenta mediática que involucra a dos nombres muy conocidos en el panorama turco y, por supuesto, a un protagonista que todos ustedes conocen y aman, Kerem Bürsin. Sí, han leído bien el título y hoy vamos a meternos de lleno en esta guerra, que, según los rumores y las redes sociales, está desatada entre dos actrices turcas de renombre, Merve Boluğur y Hande Erçel. Y lo más interesante es ver cómo Kerem Bürsin, un actor que ha compartido pantalla y, según se rumorea, también vidas con ambas, se encuentra en medio de todo este huracán. Así que si les gusta estar al día de los dramas, las amistades y las posibles rivalidades en el mundo de las estrellas, este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, los animo de corazón a que le den ese botón de *** suscribirse *** que ven por ahí abajo. Así no se pierden ninguna de nuestras novedades y se unen a nuestra increíble comunidad. Y claro, activen la campanita para que les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Dicho esto, vamos a la acción. Para entender el meollo del asunto, primero debemos poner un poco de contexto. Merve Boluğur y Hande Erçel son dos actrices turcas que, si bien pertenecen a generaciones diferentes y tienen estilos distintos, comparten un elemento crucial en esta historia: Kerem Bürsin. Recordemos que Kerem Bürsin saltó a la fama internacional, o al menos a una fama mucho mayor, gracias a la serie Sen Kalkam, donde compartió protagonismo nada más y nada menos que con Hande Erçel. Su química en pantalla fue tan palpable que los rumores de una relación fuera de cámaras no tardaron en surgir, y efectivamente, mantuvieron una relación sentimental que mantuvo a los fans al borde de sus asientos durante un buen tiempo. A pesar de que su romance terminó, el cariño y la admiración mutua entre Hande y Kerem siempre han parecido prevalecer, y a menudo se les ve interactuando de forma amistosa en redes sociales o en eventos. Por otro lado, Merve Boluğur, una actriz y modelo que ya tenía una carrera consolidada antes de la explosión de Hande y Kerem, también ha tenido sus coqueteos mediáticos con nuestro querido Kerem Bürsin. Hace un tiempo hubo rumores y especulaciones sobre un posible acercamiento entre ellos. A veces las redes sociales se inflaman con likes, comentarios o simplemente interacciones que los fans interpretan como señales de algo más. Y es precisamente en este terreno donde parece haberse gestado la chispa de esta supuesta guerra. Ahora, ¿cuál es el detonante exacto de esta guerra? Aquí es donde la cosa se pone interesante y, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las interpretaciones varían y los detalles son un poco difusos. Parece que, según lo que se comenta en los foros y las redes sociales turcas, el problema podría haber surgido a raíz de comparaciones, celos, o quizás alguna declaración que haya sido malinterpretada o sacada de contexto. Por un lado, hay quienes sugieren que Merve Boluğur podría sentirse un poco eclipsada por la fama y el éxito arrollador de Hande Erçel, especialmente después de Sen Kalkam. Ambas son mujeres exitosas y bellas, pero las trayectorias y la visibilidad mediática actual son diferentes. Se especula que Merve podría haber hecho algún comentario o publicado algo en sus redes sociales que, intencionadamente o no, apuntaba a Hande o a la popularidad que ésta ha alcanzado. Y ahí es donde entra Kerem Bürsin, que al haber sido pareja de Hande y haber tenido un vínculo con Merve, queda atrapado en el medio. Si Kerem ha mostrado apoyo a Hande o si simplemente ha interactuado con ella de la manera habitual que lo haría un exnovio con una buena relación, esto podría haber sido interpretado por Merve o sus seguidores como una preferencia o un menosprecio hacia ella. Por otro lado, si Merve ha intentado acercarse a Kerem y este no ha respondido de la manera que ella esperaba, también podría haber generado fricción. Lo fascinante de estas situaciones es cómo los fans se involucran. Las redes sociales se convierten en campos de batalla donde se defiende a la favorita, se analizan cada like y cada comentario como si fueran pistas de un crimen. Hemos visto hashtags relacionados con este tema, comparaciones entre las dos actrices, y hasta guerras de comentarios en las publicaciones de Kerem, pidiéndole que tome partido o, en su defecto, que no se meta en problemas. Y aquí es donde Kerem Bürsin se convierte en el centro de atención, no solo por su fama, sino por su posición. Él, como figura pública que ha estado vinculado sentimentalmente o profesionalmente con ambas, se encuentra en una situación delicada. Un simple gesto, una simple palabra, puede ser magnificada y utilizada en contra de uno u otro. ¿Qué ha hecho Kerem al respecto? Pues, como es habitual en él, Kerem tiende a ser muy reservado con su vida privada y rara vez se pronuncia sobre este tipo de polémicas.
Su estrategia parece ser la de mantenerse al margen, centrarse en su trabajo y en su vida personal, sin alimentar los rumores ni las tensiones. Esto para algunos fans es signo de madurez y elegancia, mientras que para otros puede ser interpretado como evasión o indiferencia. Ahora bien, ¿es realmente una guerra, o es simplemente una historia inflada por los medios y las redes sociales? En el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Es posible que haya habido algún roce, alguna diferencia, pero calificarlo como una guerra total quizás sea exagerado. Sin embargo, la atención mediática que esto genera es real, y para las involucradas, incluso una pequeña controversia puede tener un impacto en su imagen pública. Y aquí es donde la audiencia juega un papel crucial. Somos nosotros quienes decidimos qué historias tienen más peso, qué rumores compramos y a quién apoyamos. Es importante recordar que detrás de estas figuras públicas hay personas con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propias batallas. Si bien disfrutamos del drama y de las historias, también debemos ser conscientes de que la especulación desenfrenada puede ser dañina. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? La verdad es que sin declaraciones directas de las protagonistas o de Kerem Bürsin, todo lo que tenemos son especulaciones, rumores y análisis de lo que se ve en redes sociales. Lo que sí es cierto es que Kerem Bürsin se encuentra, como muchas veces, en el ojo del huracán mediático, y su nombre, asociado tanto a Merve Boluğur como a Hande Erçel, alimenta aún más este tipo de historias. Lo más sensato, y lo que Kerem parece haber adoptado, es la prudencia. No caer en provocaciones, no entrar en discusiones públicas y mantener la profesionalidad. Para Merve y Hande, si realmente hay algún tipo de tensión, lo ideal sería una comunicación directa y madura, o simplemente dejar que el tiempo y el trabajo hablen por sí solos. En resumen, amigos, hemos desgranado los posibles motivos de esta supuesta guerra entre Merve Boluğur y Hande Erçel, y hemos analizado la posición de Kerem Bürsin en medio de todo este revuelo. Lo que queda claro es que el mundo del entretenimiento turco y la influencia de las redes sociales pueden convertir hasta el más mínimo incidente en un tema de conversación global. Kerem Bürsin, con su carisma y su popularidad, siempre será un imán para este tipo de noticias, y su vinculación con dos de las actrices más comentadas del país solo añade más leña al fuego. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amantes del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan intenso y que les haya mantenido pegados a la pantalla tanto como a nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre toda esta situación? ¿Creen que hay realmente una guerra en curso o es solo una exageración mediática? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios aquí abajo. De verdad, me encanta saber lo que piensan. Antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si este vídeo les ha parecido interesante, por favor, regálenos un ** me gusta **. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fanáticos del mundo del espectáculo turco, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras de chismes y noticias del corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.